33 minutos han pasado de las 7 de la mañana. Esto es Buen Día América. Por las dudas no sepa, el canal de la polémica con muchas cosas, el programa en sí. Está con nosotros el doctor Rolando Argañarás, que ya lo he presentado varias veces temprano. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. ¿Cómo anda? Adrián? Saludo a todos. Siempre un gusto venir acá. Gracias por estar. Hay tantas cosas que le quiero preguntar, pero quería empezar con una pregunta a nivel nacional. ¿Cómo ve esta relación entre Cristina y Alberto? Que es una pregunta obligada, ¿no? Sí, sin duda yo creo que el gobierno en sí está pasando el peor momento, inclusive peor de lo que uno pensaba. Siempre había la idea de que era muy difícil que esa relación se mantenga en una forma armónica, porque son dos centros de poder en donde tenemos un poder real y un poder formal, y el poder real realmente lo tiene la vicepresidenta. Claro, sí. El solo hecho de que ella, por un tuit, haya decidido quién era su candidato a presidente, ya es suficiente. Ya es suficiente para mostrarte cómo sería el camino. Lo que sí creo que después de todas estas idas y vueltas legislativas, de votaciones que hubo, creo que ha quedado evidenciado, por lo menos en el Parlamento, cuál es el verdadero peso que tiene el kirchnerismo. Y el kirchnerismo en el Parlamento hoy es una minoría bien clara, bien específica, bien determinada. Sí. Y yo creo que la oposición ha estado a la altura de las circunstancias, le ha dado esa cuota de responsabilidad necesaria que teníamos, si no el país caía en default, y esto ya hubiese sido inviable. No obstante, la crisis política es muy grande. Lo que la señora vicepresidenta ha dicho hace unos días ante legisladores de Latinoamérica y de Europa, realmente a veces uno siente vergüenza ajena. Ha sido vergonzoso, sí. Precisamente, no era ni el lugar ni el momento. No era ni el lugar ni el momento, ni mucho menos es la forma en la cual uno, que forma parte de un gobierno, se tiene que dirigir ante la persona que lo lidera, en este caso el presidente. Lo que pasa es que esto también va de atrás, tiene un trasfondo. La idea es despegarse de esta gestión. Entonces, me recuerda mucho a una frase hay un libro, creo que fue de Bonazo, que hablaba de la Cámpora, hablaba de Cámpora y decía Cámpora, el presidente que no fue, así era el título de un libro. Y hacía una relación de los hechos, de todo, por qué él considera que Cámpora nunca llegó a ser presidente, por más que ha sido presidente. Claro. Si yo hago un paralelismo con Fernández, tranquilamente podríamos decir que Fernández es el presidente que no fue. Te diría, nosotros creemos contra viento y marea por el bien de la democracia que Fernández tiene que terminar su mandato. Como tiene que ser, claro. Tiene que terminar su mandato y en alguna medida llamamos también a que quienes forman parte de esa coalición de gobierno tengan la sensatez de permitirle al presidente que termine y apoyándolo en estos últimos tiempo que le queda, ¿no? ¿Y cómo repercute eso acá? Porque esa era la idea, traerlo a la provincia. Yo siempre digo, hay tres caciques acá muy marcados políticamente hablando, que es Juan Mansur, jefe de gabinete, el gobernador actual, que es Osvaldo Jaldo, y el intendente Germán Alfaro. Hubo una trifulca hace un poco tiempo, que sigue todavía. ¿De qué manera impacta eso acá o cómo ve la realidad tucumana desde el punto de vista político? Bueno, yo en esto quiero hacer una observación, ¿no? Sí. Con respecto a lo que dijo el vicegobernador a cargo, Osvaldo Jaldo, en donde tratan de endilgar al intendente Alfaro como que también es responsable de los niveles de pobreza y de inflación que hay en Tucumán, hablo concretamente. La provincia. En la provincia. Se ve también una muestra clara de que quieren despegarse, en cierta medida, de lo que es un problema nacional. Por eso le hacía la pregunta. Del propio gobierno nacional, del cual ellos forman parte. O sea que
esa intentona de tratar de despegarse, que es algo realmente burdo, se nota claramente de que están viendo en Alfaro aquel posible contrincante a vencer. Entonces, también quieren, para salvar un poco la ropa, despegarse de la gestión nacional. Quien cree que lo puede hacer más fácilmente es Jaldo. Mansur es más difícil. Mansur está involucrado dentro de la gestión del gobierno nacional. Entonces es mucho más difícil. Pero Jaldo él cree que con este tipo de mensajes, este tipo de situaciones, puede llegar a desprenderse de la pésima gestión nacional, porque es pésima, y tratar de salvar la ropa para su gestión acá en la provincia. Todavía no fue electo gobernador él. Él fue electo vicegobernador. El voto popular no fue para que él conduzca los destinos de la provincia. Tendrá su oportunidad en el 2023, si dentro de su espacio lo consideran como el mejor candidato. Claro. Pero yo creo que todo lleva a esa situación de ver a Alfaro quien posiblemente sea una alternativa real de llegar al gobierno. En ese esquema, Tucumán hoy sin duda necesita un liderazgo fuerte pero sostenido con una base amplia electoral que le permita tener la mayor representatividad posible. Y en este esquema hoy se necesita alguien que sepa gestionar. Y gestionar significa decidir, porque el funcionario público, cuando se lo elige, cuando se lo designa, es para que decida, es para que tome decisiones. Y en base a esas decisiones, buscando el bien común, lo mejor, no pensando en nuestros próximos años, sino pensando en lo que viene, ¿no? En los próximas, inclusive hasta las próximas décadas. Cuando yo una vez, creo que te comenté, o te traigo una anécdota, hace unos años, después de la crisis de 2001, o previo a la crisis de 2001, me acuerdo que había un proyecto muy grande para hacer las cloacas en Banda del Río Salí, que se podía conseguir los fondos del Banco Interamericano y todo lo demás. Y cuando yo voy a plantear al funcionario provincial, porque se necesitaba el aval de la provincia, quien estaba al frente me dice, ¿para qué, doctor? Dice, si las cloacas no se ven. Claro. O sea, ese criterio o ese concepto, lamentablemente, es lo que impera muchas veces en los funcionarios que tenemos. Hoy nosotros tenemos problemas gravísimos de cloaca que son público, notorio, evidente, los sufrimos, los padecemos todos. No hay sector de la ciudad, no hay sector de la provincia donde no tenga. Hay ciudades enteras que no tienen cloaca. Pero ¿no se le teme, doctor, a Tucumán como bastión peronista desde hace muchísimos años en la competencia esta que ya viene del año siguiente, del 2023 hablo? Una provincia muy peronista, ¿no? Tucumán es una provincia peronista que ha tenido una particularidad, y los más viejos me sabrán corregir. Siempre en Tucumán ha existido un partido, una expresión netamente provincial, netamente muy tucumana, que ha ido guiando Fuerza Republicana. Hoy es Fuerza Republicana, Sí. En su momento fue la de Defensa Provincial de Bandera Blanca, o sea... Está bien, Ávila Gallo primero. No, mucho antes, Isaías Nugués, Juan Luis Nugués, que llegó a tener gobernador, intendente y lo demás. Siempre ha habido un sector muy tucumano. Después se han ido generando, dentro del peronismo, gestiones interesantes que han contribuido mucho a la provincia, y el radicalismo también ha tenido sus gobernadores, que han dejado su impronta. O sea, nosotros somos una provincia muy chiquita, densamente poblada, con gran participación política, a diferencia de nosotros. Nosotros acá hay mucha participación política, hoy yo lo veo en los jóvenes inclusive, es más, se habla de política. Hay muchas familias en donde a la hora del almuerzo o la cena se conversa, se habla, se discute. Lamentablemente la grieta ha generado que muchas veces no se discuta
de política en la familia, porque media familia se terminaba claro. Separando. Pero en esa variedad de expresiones políticas que hay buena gente, en todos los espacios políticos. Entonces acá el desafío es aquel que es el más inteligente para generar las adhesiones, liderar ese espacio y ganarle el gobierno. Y eso es lo que le tiene miedo tanto Mansur como Halton. Por eso la cercanía hoy de Germán Alfaro con Bussi, por ejemplo, ¿puede ser un ejemplo? No, no es la cercanía de Germán Alfaro con Bussi. En esto siempre tenemos que ver a quienes representan cada uno. Bueno, pero se han sentado a dialogar política. Sin duda. Cuando vos vas a conformar, yo siempre hablo de los ejes para conformar una verdadera oposición con posibilidad de llegar. Y el primer eje pasa por sentarte. Yo no puedo decir, tengo la polilla negra, con este no me siento y con este me siento. Primero te tenés que sentar, andar a las reuniones que te invitan, llegar, mirarle la cara, conversar, intercambiar puntos de vista, discutir algunos temas, buscar consenso es lo más difícil. Coincidencia. Buscar coincidencia, buscar consenso, y ahí vas a decir, no, espera, no, resulta que aquel que era tan negrito no es tan negrito, y aquel que era tan rubito no es tan rubito, y aquel que parecía que era ojos negros ya tiene verde. Entonces, cuando vos llegás a esa unidad de criterio en función a lo que consenso ha, el camino se allana. El camino se allana, y cuando vos te das con personas racionales, que dejen de lado los fanatismos, porque el fanático lo que tiene es que siempre es anti lo que sea. El fanatismo nunca va a permitir que vos vayas viendo lo que es el objetivo y hacia donde vos querés llegar. La provincia necesita hoy, la provincia necesita hoy un cambio de rosca importantísimo. No existe una obra de envergadura que haya hecho este gobierno. Sin embargo, desde la gestión de Alfaro, y ayer lo conversaba con un periodista que también me ha hecho una entrevista, a pesar de la pandemia, a pesar de todos los vericuetos financieros y todo lo demás, el municipio, son innumerables las acciones que hace todos los días en las diferentes áreas que componen la gestión municipal. Y te lo digo yo como responsable de relaciones institucionales. Desde la cultura, pasando a lo social, pasando a las obras, pasando a todo. No nos olvidemos que estamos en una situación de crisis global. Se complica la situación. Que se complica. Es cierto, no tenemos, no tienen nuestros empleados, por ejemplo, los mejores sueldos del país. No lo tienen. Seguramente si esto se va ordenando, se va a ir mejorando. Y también es cierto que para la capacidad operativa, para llegar a todos los rincones de la ciudad, se necesitan más trabajadores, también es cierto. Doctor, gracias por haber venido. No, gracias a vos y a todos. Gracias. Bueno, ahí está el doctor Rolando Argañarás, tema político, realidad política, lo que pasa a nivel nacional y lo que pasa a nivel provincial. Pero siempre hay que evitar situaciones puntuales y específicas. Hablar, sentarse a dialogar, comenzar, buscar consenso para no terminar a las trompadas.